Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Emerich y sean bienvenidos a mi canal. En mis redes sociales les pregunté sobre qué videos querían que subiera o de qué temas querían que platicara. Y uno de los más comentados fue sobre cómo viví mi primer año en la carrera de medicina. Me dieron bastantes sugerencias y estos los agrupé en algunos subtemas para hacerlos más fáciles de abordar. Entonces les platico rápidamente de qué estaremos hablando en este video. Primero, ¿qué fue lo más difícil para mí al ingresar a la carrera de medicina? 2. ¿Qué materias llevé y cómo fueron estas? 3. Si fue buena o mala idea cambiarme de Feistacala a CEU. 4. Las mejores experiencias que pasé en la facultad y pues obviamente también las peores experiencias que pasé. ¿Qué piensa la gente sobre que hago videos? El séptimo es qué aspectos de mi personalidad pudieron haberme afectado como estudiante o haberme bajado el promedio. Y como octavo punto les daré algunas recomendaciones a quienes están interesados en ingresar a la carrera. Empecemos porque el video puede hacerse muy largo y tal vez me tome más de una parte hacer todo esto. Bueno, en primer punto, ¿qué fue lo más difícil para mí? Sin duda, tener que trabajar y estudiar. En medicina es una carrera que te absorbe mucho y la mayoría no puede hacer más que solamente estudiar. Sin embargo, aunque tengo el apoyo moral de mis padres, económicamente ya no. Entonces, tengo que ver cómo me financio yo la carrera. Como saben, yo doy cursos para el ingreso a la universidad y mis clases empiezan más o menos como a las 8 de la mañana. Termino de dar clases más o menos entre la 1, las 2, a veces hasta las 3. Y de ahí tengo que salir corriendo para llegar a la escuela, que por fortuna me queda como 10 minutos. Y de ahí las clases pueden empezar a la 1, a las 2, a las 3 y acabarse hasta las 8 o 9 de la noche. Para las 10 de la noche ya estoy llegando a mi casa. Pero en ese momento ya no quiero trabajar más. Tengo hambre, tengo sueño, quiero descansar un poquito. Y tampoco puedo cenar mucho porque si como mucho me da mucho sueño también. Entonces lo más que puedo llegar a cenar es un café y unas galletas. A las 11, 12 ya estoy empezando más o menos a hacer tarea o preparar las cosas que tengo que hacer para los cursos. Para terminar tal vez a la 1, a las 2 o a las 3 de la mañana. Para eso tengo que despertarme más o menos como por entre las 6 o las 7 de la mañana para las 8 estar dando clases otra vez. Más o menos, y si bien me iba, dormía casi 6 horas. Pero hubo momentos muy complicados en los que dormía 3 o 2 horas. Y los días más feos hasta media hora si bien me iba. Obviamente al día siguiente estaba muerto y me estaba quedando dormido en clases o incluso algunas veces me estaba ganando el sueño dando yo clase. Me fui acostumbrando, sobre todo al principio fue lo más difícil y conforme fue avanzando pues fue más llevadero. Así está mi voz, me siento un José José y mañana hay departamental de Histo, el jueves predepartamental de Anato, el viernes departamental de Bioquímica. Pero para tiempos de exámenes era cuando más me mataba esta rutina. 2. ¿Qué materias llevé? Hay 4 materias básicas y 4 materias no básicas, que es como les decimos. Las 4 básicas eran anatomía, bioquímica, embriología, histología. Y las 4 no básicas eran salud mental, salud pública, instrucción básico-clínica y informática biomédica. En general me tocó un buen grupo, tuve el 1146. En cuanto a dinámica, era muy buen grupo la verdad. En anatomía teníamos a la doctora Donagi, que fue nuestra única doctora durante todo el curso. Muy paciente, la verdad es que le aprendí muchísimas cosas. A mí anatomía es una materia que me cuesta mucho trabajo, porque si no me dicen que están las cosas, la verdad es que no las veo. No puede, doctor. Fue una materia en la que pues intentaba sacar el 10, pero por un detalle o por una cosa me confundía y valía queso. Ya en retrospectiva no era tan difícil la materia, pero es que sí era la que me absorbía más tiempo al estudiar y más tiempo a las tareas. Teníamos que hacer algunos dibujitos y resúmenes y todo eso, y pues sí me tardaba un rato, pero la verdad es que sí aprendí muchísimo con esta doctora. Bioquímica, tuvimos una doctora y 2 químicos, 3 profesores a lo largo del curso. Cuando la doctora Laura nos daba las clases la entendía súper bien y él iba muy al punto, entonces estaba bastante cool. Lo juntaba mucho con la clínica, entonces era más lógico todavía entenderlo así. Necesito más insulina. Pero cuando nos dieron clases los profesores que eran químicos, pues fue un poco más complicado porque eran más como químicos puros. Entonces, al no entender como la relación de la clínica, pues sí costaba trabajo. De alguna manera bioquímica es una materia en la que le entiendo y me va bien. Entonces sí la pude sacar por mi cuenta, pero hubo compañeros a los que se les costó bastante más trabajo y que eso los entendió a finales. En histología teníamos a la doctora Tania, que la verdad todas las referencias que ella daba les entendía perfectamente. Los exámenes que ella hacía, aunque eran un poquito complicados y largos, me iba muy bien. Me era fácil seguir la clase y la entendía perfectamente. Histología la quería mucho. Pero hubo unas complicaciones, tenía más responsabilidades en la facultad, entonces nos asignaron otro doctor
y la verdad es que no me gustó su forma de dar clase, no me gustaba cómo hacía los exámenes, entonces fui como perdiendo la emoción por histología. Embriología era una materia que me costaba mucho trabajo porque tiene que ver mucho con la anatomía. Sin embargo, los maestros tenían mucha pasión por lo que hacían. El doctor Marlon, que es una de las eminencias de la facultad, y el doctor Carlos nos echaban mucho la mano y eran bastante pacientes. Parte en donde se ve el embrión, que debe ser una bolita como de 1 centímetro que se ve mucho más oscuro que todo lo demás. Sí, hace rato la vi. Sí. Embriología para mí fue como la base para poder entender anatomía y poco a poco se fue ganando un gran lugar en mi corazón. En las no básicas también tuvimos buenos maestros. En salud mental, por ejemplo, teníamos al doctor Joaquín y la doctora Tania. El doctor Joaquín es psiquiatra geriátrico y la doctora Tania es psiquiatra pediátrico. Entonces daba un complemento muy padre y se apegaron mucho a lo que teníamos que saber. Aunque los exámenes del doctor Joaquín estaban un poquito complicados para los departamentales, pues ya teníamos como una idea de lo que nos podían preguntar y la verdad es que estaba muy cool la clase. Pues no vieron nada. Salud pública es una materia que para mí fue un tanto básica, porque pues ya estuve en una carrera de ciencias sociales y ya había visto estos temas de alguna manera, pero en otra perspectiva. En sí la materia se centra sobre cómo las políticas públicas de México se han centrado en las cuestiones de salud. Y bueno, México no está completamente aislado, mucho depende de la OMS y de la ONU y instrucción básico-clínica es mucho como Doctor House. Nos dan casos clínicos con algunas claves y nosotros discutimos sobre qué enfermedad podría ser para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento. En esta materia nos dividieron en partes porque pues obviamente la discusión tiene que ser en grupos pequeños. A mí me tocó con la doctora Carla, que era un sol, realmente muy amable, muy comprensiva, nos apoyaba mucho, entonces para mí era una materia que tenía que tener más horas porque de verdad servía mucho. Y bueno, la materia que menos me gustó y que cada clase fue pesada fue informática biomédica. La materia en sí es bonita, es sobre cuestiones de tecnología y cómo se pueden unir a la medicina. Realmente es un temario innovador, pero la forma en cómo se llevó la clase no me gustó. Al principio no veíamos los temas como tal, los veíamos como por encima, se mezclaba con algunas cosas que no tienen nada que ver. O sea, para mí realmente no fue una materia en la que haya aprendido mucho en la clase, todo lo aprendí por el libro, pero bueno, los semidioses de esta historia son los instructores. Tuvimos 5 o 6 instructores a lo largo de este año. Ángel en anatomía, Eduardo en bioquímica, Sibel en histología, a Toño y a Jenny en embrio, Anaí en salud pública, y la verdad ellos hicieron muchísimo por nosotros. Como son estudiantes que están en la carrera pero que están más avanzados, nos comprendían perfectamente, enseñaban súper bien. Yo los veía y decía, quiero ser como ellos. O sea, me inspiraban muchísimo. No sé ellos, pero yo les desarrollé mucho afecto. Y bueno, se me hizo porque al final de todo esto logré convertirme en instructor de embriología. También de eso voy a hacer solamente un video nada más para el curso de instructores y de cómo fue toda la historia de embriología para mí. Y bueno, para unir el segundo punto, ¿fue buena idea cambiarme de FES a CU? Yo diría que un 99% sí. El 1% que ahí me queda la espinita es porque me atrasé unos cuantos años. Es decir, ya tenía un progreso en Iztacala y cuando me cambié a CU tuve que volver a empezar desde el principio. Pero en todo lo demás estoy muy feliz con la decisión. Es cierto que CU es un tanto más teórica y FES pues tiene más práctica. Sin embargo, la parte teórica también tiene su práctica. Intento explicarlo. Por ejemplo, en anatomía teníamos la sala de disección, que en este caso es trabajar con cadáveres, abríamos cuerpos, veíamos las estructuras ahí pues de una persona. Obviamente está prohibidísimo grabar y tomar fotos porque es una falta de respeto. O sea, sí es un cadáver, pero pues fue alguien. Pero pues no es lo mismo verlos en los libros y bonito y ordenado y de repente verlo en una persona y ver que todo se parece, pues de alguna manera aprendes más. Por ejemplo, en bioquímica hay laboratorios y tenemos muchas prácticas. En mi grupo tuvimos el problema de que en nuestro horario estaban como empalmados algunas clases, entonces no pudimos hacer todas las prácticas. Pero una de mis favoritas fue una que fue como tipos forenses. Nos dieron como unas muestras de ADN y teníamos que encontrar quién había sido el culpable según una muestra que había, según en la práctica, encontrado, se había obtenido en la escena del crimen. Y entonces así hacíamos electroforesis y un montón de cosas bien divertidas y jugábamos. Mucho no tienes idea de lo que estás haciendo, pero pues,
es lo que viene en los libros y lo estás aplicando y pasa lo que te dicen los libros que tiene que pasar. Solo mete la puntita. ¿Estuvo bien o mal? ¿También lo perforaste? Entonces, pues se mete a la clínica realmente. Histología y embriología no son materias que como tal estén dentro del temario de Iztacala, pero se ven dentro de cada sistema. O sea, cuando tú ves corazón, ves la embriología del corazón y la histología del corazón. Cuando ves respiratorio, ves la histología del sistema respiratorio y los pulmones, y ves la embriología de los pulmones también. Pero igual aquí tenemos prácticas, tenemos las laminillas, hacemos hasta una colección de fotos de todas las imágenes que vamos viendo y pues no es lo mismo verlos en los libros que pues tener ahí la muestrita y estarle jugando al microscopio. En instrucción básico-clínica nos mandaban al SECAM. El SECAM es un lugar donde hay simuladores, unos muñequitos con los que intentamos hacer algunas prácticas, por ejemplo, inspecciones ginecológicas, escuchar ruidos cardíacos. Está súper padre. Acá nos llevaron a algunos centros de salud y pues ahí sacábamos glucosa, antígeno prostático, medíamos la presión. O sea, realmente no era hacer nada, pero para nosotros ya estábamos en la clínica y nos veíamos cómo se da todo el movimiento del hospital. Estás violando mi privacidad, ¿sí? Realmente fue un año muy rico en cuanto a experiencia. Me parece que el video ha sido un poquito largo, entonces vamos a dejarle aquí y nos enfrentaremos después a las mejores experiencias que tiene en la escuela y las peores experiencias también y cositas más. Entonces nos vemos, yo soy Michelle Emerich, cambio fuera, continúen el video si ya lo subí.